Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy continuaremos con el estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo los versos desde el 31 hasta el 32 bajo el título Parábola de la semilla de mostaza. Así que vamos a leer, pero antes, como siempre, oremos. Padre, gracias te damos por este día, por esta oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú traigas sabiduría, revelación, que tú me ilumines, Señor, para poder transmitir lo que tú quieres decirle hoy a tu pueblo por medio de esta escritura. Te lo ruego, Espíritu Santo, que tú me guíes hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 31, dice así: Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Gloria sea Dios. Bueno, pues aquí el Señor Jesús nos está diciendo una vez más cómo es el reino de los cielos. Él nos los está comparando con una semilla muy pequeñita, que es la semilla de mostaza, el grano de mostaza. Dice que es el granito más chiquitico de las hortalizas. Y cuando este hombre tomó este granito chiquitico y lo sembró en su campo, ¿qué es un granito chiquitico en medio de un campo? Es algo prácticamente imperceptible. De la misma manera sucede cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra vida, con esa pequeña oración de fe que hacemos, con ese primer día que le decimos: Señor, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Puede ser que nos parezca algo muy pequeñito y algo muy imperceptible, pero esa semillita tiene dentro el potencial de convertirse en un gran árbol, en ser la mayor de todas las hortalizas y darle sombra a el campo, y aun que las aves del cielo vengan y hagan nido en ella. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el reino de Dios comienza en nuestra vida, comienza así de tan chiquitico, pero comienza a crecer y a crecer. Y mientras más cuidamos esa plantica, ella crece y crece en nuestra vida hasta que el reino de Dios se convierte para nosotros en lo más importante, en lo más grande, en el propósito y en el sentido de nuestra vida. Cuando comenzamos en nuestro caminar en Dios, somos como niños pequeñitos, cometemos muchos errores, a cada rato estamos sufriendo, tantas veces nos caemos y a veces nos desanimamos y pensamos que no vamos a llegar a hacer nada, pensamos que nunca vamos a ser como esos hombres y esas mujeres grandes de Dios, pero la realidad es que no es así, porque el reino de Dios es para todos, y cuando creemos en el Señor Jesucristo, Él siembra su reino dentro de nosotros. Quiere decir que si nosotros le damos el cuidado a su palabra, que es esa semillita que está dentro de nosotros, ella va a crecer y crecer y va a desplazar todas las cosas malas de nuestra vida. Tal vez tú te sientes que estás pasando por un momento difícil y te ves abrumado, tal vez por tus mismos pecados, por la situación a tu alrededor, y has dejado de mirar y de ver que Dios tiene un propósito grande contigo. Dios, cuando creó la semillita de mostaza, la creó bien chiquitica, pero tenía un propósito muy grande con esa semillita, en convertirla en un árbol bien grande. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. A veces nos vemos tan pequeñitos, a veces nos sentimos como un granito de arena en medio de la playa, pero sin embargo Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y Él quiere que creamos en su propósito. Él quiere que pongamos la mirada no en lo pequeñito que somos ahora, sino en lo grande que podemos llegar a ser si dejamos que el reino de Dios crezca y crezca en nuestra vida. Tenemos que regar esa plantica, tenemos que alimentarla con la palabra de Dios,
Dios con la oración, con la búsqueda constante, para que el Espíritu Santo nos haga crecer y nos haga crecer hasta que el reino de Dios se convierta en la prioridad de nuestra vida, como lo fue para Pedro, como lo fue para el apóstol Pablo. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro era un simple pescador, un pescador más del mar de Galilea. ¿Cuántos errores cometió? ¿Cuántas equivocaciones? Sin embargo, él perseveró en los caminos del Señor. Él no se imaginaba que se iba a convertir en un apóstol y mucho menos se imaginaba que iba a ser uno de los fundadores de la iglesia, que hoy en día, miles de años después, tú y yo íbamos a estar hablando de él. Él nunca lo imaginó, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace cosas grandes con nosotros. Él hasta negó a Jesús cuando estaba a punto Jesús de ser crucificado, pero se arrepintió y siguió perseverando, le pidió perdón al Señor, y cada vez que se caía, Pedro se levantaba y Dios lo convirtió de ser una persona impulsiva, de ser una persona que cometía un montón de errores, lo convirtió en un gran apóstol. De la misma manera Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tenemos que seguir adelante, no importa cuántas veces nos caemos, no importa cuántos errores cometemos o cuán pequeñitos nos sintamos en el medio del campo del reino de Dios, pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Él va a hacer que esa fe crezca, Él va a hacer que esa planta crezca y se convierta en un árbol muy grande. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, pero sí sé una cosa: tú no naciste para ser semilla, tú no naciste para ser una plantica que se deje llevar por cualquier viento. Tal vez así es como te ves ahora, pero Dios te ve como un árbol grande. Dios quiere que tú sigas creciendo, que te sigas alimentando, que aferres tus raíces a Él para que puedas absorber el agua de su palabra, que te ilumines con la luz de su Espíritu Santo, que te llenes de fuerza y sigas adelante para que el reino de Dios se convierta en lo más importante en tu vida. Como fue para el apóstol Pablo, que él dijo: para mí el vivir es Cristo y lo tengo todo por basura por tal de conocer a Cristo. Es decir, que el reino de Dios se convirtió en el propósito, se convirtió en la lucha, en la vida, en todo, en el aire que respiraba el apóstol Pablo. Aún él decía: yo quisiera estar con el Señor porque es mucho mejor para mí estar en el cielo con Él, pero también quiero quedarme para seguir haciendo su obra en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que lo pongamos a Él en el primer lugar de nuestra vida. Tal vez ahora Él no está en ese primer lugar, pero si tú sigues creciendo, si sigues perseverando, Él te va a levantar una y otra vez. Él te va a ayudar. Tú tienes al Espíritu Santo contigo. Él es nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consolador. Él te dará las fuerzas para levantarte en cada tropiezo y para hacer de ti ese árbol frondoso que Dios quiere que tú seas. Así que cierra tus ojos, vamos a orar para que el Señor nos dé fuerza para seguir perseverando y para que el reino de Dios crezca en nuestra vida y tú cumplas el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña, nos anima, nos edifica, nos corrige, Señor. Dios mío, te pido por esta persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú le des fuerza para seguir adelante. Que no se desanime por verse pequeñito, pequeñita. Que no se desanime por los tropiezos y las caídas, Señor. Porque él o ella no nació para ser semilla, sino para ser un árbol frondoso. Y si persevera en tus caminos, aferrado a ti, aferrada a ti, va a lograr el propósito, porque tú eres el que da el crecimiento, tú eres el que hace la obra, Señor. Nosotros solamente tenemos que agarrarnos duro y perseverar creyendo en ti cada día. Fortalécele en esta hora, dale fe, que pueda ver, Señor, el propósito en sueños, en visiones. Revélale a su vida ese árbol frondoso en que él o ella se convertirán, Señor, para que tenga fuerza para seguir adelante y pueda lograr el propósito que tú tienes para su vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya sido de una tremenda fuerza de edificación y de aliento estas palabras, y sigue adelante, sigue a la meta para que crezcas como un árbol frondoso. Así que nos vemos en el siguiente programa, Dios mediante, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y seguir creciendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho. Chao.